En esta ocasión diseñamos este espacio para invitar a jóvenes estudiantes nicaragüenses a trabajar la memoria de lo que ellos y ellas han vivido, pero también la memoria de las cosas que han escuchado sobre la historia de su país en general y del movimiento estudiantil en particular. Esta tarde nos acompaña Joxan Espinosa, que es estudiante de UNAM FAREM de Matagalpa y también es miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Heidi Marenco de la UNAM FAREM Matagalpa también, y Grismel Baldizón de la UNAM León. Ellos forman parte de un movimiento del movimiento de personas que han llegado a Costa Rica desde hace varios meses, y los invitamos para que trabajemos en torno a 3 preguntas fundamentalmente. Yo les voy a leer las preguntas que han sido el eje de discusión de esta tarde. Después cada una de las personas que están en la mesa van a hacer una intervención y finalmente otras personas van a hacer comentarios de las exposiciones de ellos. Al final, y es muy importante, vamos a hacer un espacio de discusión sobre lo que ellas y él nos comentan y lo que las personas comentaristas también van a mencionar. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué rol ha jugado el movimiento estudiantil desde la Revolución Sandinista en Nicaragua hasta nuestros días y cuál es su legado? La siguiente pregunta es: ¿cuál es la evolución del movimiento estudiantil y de la autonomía universitaria desde la Revolución Sandinista? Y la tercera pregunta es: ¿cuál sería el lugar y significado que habría que darle a la autonomía universitaria en la evolución política de Nicaragua? ¿Y qué rol debe jugar la memoria para el movimiento estudiantil? Tanto Heidi como Joxan como Grismel han elaborado y traen sus propias reflexiones en torno al tema de la memoria y la autonomía. Entonces les voy a pasar la palabra primero a Grismel y seguimos discutiendo. Buenas tardes, es para mí un gusto, un placer estar acá con ustedes y me gustaría que me repitiera la primera pregunta. ¿Qué rol ha jugado el movimiento estudiantil desde la Revolución Sandinista en Nicaragua hasta nuestros días y cuál es su legado? Bueno, el movimiento estudiantil como tal, desde la Revolución, ha sido un movimiento que siempre ha levantado su voz ante todas las problemáticas que han habido dentro del país. Y bien, si desde la Revolución Sandinista se ha ido cambiando constantemente lo que es las revoluciones aún dentro de la universidad. Primeramente, con la lucha de la autonomía universitaria, seguido por la lucha del 6%, y actualmente otra vez estamos luchando por la autonomía universitaria, puesto que esta se ha perdido en los últimos años, gracias a que dentro de las universidades ha existido un adoctrinamiento por parte del gobierno, y de esta forma la universidad ha ido perdiendo la libertad de cátedra, la universalidad de pensamiento y la libertad de pensamiento dentro de las universidades. Actualmente, desde el año 2006, con el ascenso al poder en el 2007 de Daniel Ortega, las universidades estatales de Nicaragua han sufrido gracias al adoctrinamiento que se ha ido presentando dentro de la universidad. En el 2006, con la transformación en la universidad, cambió
el pensum académico, cambiaron todas las formas y métodos que habían dentro de la universidad de cómo enseñar. Con esto iban descartando la opinión y la forma de expresarse dentro de la universidad. Cosas como opinar, dudar y contradecir, a los estudiantes se le era y sigue siendo prohibido dentro de las aulas de clase. Y eso es algo que han censurado a los mismos estudiantes dentro de las aulas. Y los maestros no pueden decir que lo que está pasando no es algo que ellos quieren, sino que es algo que se les ha impuesto. Y es algo que a los mismos estudiantes nos han impuesto. Bueno, esto va en contra totalmente del legado que tenemos en la universidad que nos dio el padre de la autonomía, Mariano Fiallo Gil, donde él hablaba sobre la libertad por la universidad, en su ensayo A la libertad por la universidad, que él lo escribió. Y pues con esto él quería que existiera en las universidades libertad de cátedra y libertad de expresión, donde cada quien existiera una forma de expresión donde se pudiera cultivar el pensamiento alrededor de muchos pensamientos. De hecho, la palabra universidad viene de la universalidad y es algo que en las universidades en Nicaragua ha sido totalmente cooptado. Buenas tardes, gracias también a la Iniciativa Universitaria por el espacio. Respecto a lo que nos preguntaban, el rol que han jugado y cuál es el legado de estas luchas universitarias en Nicaragua, desde mi perspectiva como Eli, como ex estudiante de trabajo social, expulsada desde abril del 2018, me parece que siempre insisto en todos los espacios que voy, lo importante no de leer nuestra memoria histórica, de ver cómo estas personas o estos chavalos y chavalas que lucharon desde Somoza, desde que la juventud somocista universitaria también pude revisar y leer cómo prácticamente estaba leyendo el paso a paso de lo que hoy representaba para nosotros el órgano estudiantil como lo es UNEN dentro de las universidades actualmente en Nicaragua. Como en ese momento, a pesar que fue en 1955 donde ellos nacieron y empezaron a estar dentro de las universidades, poder ver que siguen practicándose los mismos patrones, tal cual parece que la historia la estamos escribiendo nuevamente en la misma piedra. Rescato del legado de estas personas, como lo fue Carlos Fonseca Amador en su momento, los chavalos que lucharon en León también, que fueron masacrados también, ya él me mencionaba, donde hoy ser un chaval universitario pensante es ser enemigo para el gobierno, es como un carnet que te ganas y decirte que en las universidades no puedes hablar, no puedes decir que está mal, no puedes denunciar, y así fue como en abril nuevamente resucitamos. Digo resucitamos porque es como que se nos había olvidado ese momentito de por qué estas personas y cómo fue que definieron en su momento el significado de autonomía universitaria. De esto puedo rescatar muchas cosas, la fuerza que en su momento y los ideales que tenían estas personas, pero que luego en el camino muchas personas, o estas personas que están actualmente gobernando Nicaragua, gobernando las universidades, se les olvidó a muchos y muchos, y por eso es que rescato el tema de cómo escribimos y que lo importante de nuestra memoria histórica. Gracias. Hola a todas y todos, se les agradece el espacio a la Iniciativa Universitaria de momento por habernos invitado.
y a todas y todos ustedes por estar aquí, dejar un poquito de su tiempo para escucharnos. Consecuente con lo que mis compañeras acaban de decir, coincido totalmente en que el rol de los movimientos estudiantiles, no solo en Nicaragua, sino a nivel regional, ha sido muy importante en lo que concierne a las luchas sociales. Tal es el caso de Venezuela también para las décadas de los 80 y los 90, donde las luchas sociales fueron dirigidas por un 70% de estudiantes universitarios, y trasladándonos a Nicaragua, nos vamos también a la masacre del 59, donde los chavalos y chavalas fueron masacrados totalmente por defender los derechos constitucionales. En ese aspecto, hasta la fecha, yo creo que nos han dejado un legado muy importante, y es que las chavalas y chavalos tenemos que continuar las luchas que ellos iniciaron y que de momento no han terminado. Porque, como mencionó Eileen, es como una historia repetitiva. Del momento de abril a esta fecha conocemos que hay más de 100 chavalos y chavalas que fueron expulsados de la aula de clase, profesores que también fueron despedidos por apoyar a los estudiantes y las estudiantes que participaron de este estallido social. Y no, bueno, si nos vamos a la historia, es exactamente lo mismo que pasó en la revolución anterior, y justo pasa porque de momento las universidades, como mencionó Lima, desde el 2006 a la fecha, y justo antes, cuando se luchaba por la autonomía universitaria en Nicaragua, han sido adoctrinadas totalmente por una política partidista dentro de lo mismo que establece la ley 89, que es la ley de autonomía universitaria en Nicaragua, que en pocas palabras dice que no puede existir ningún partidismo dentro de la universidad, y es totalmente lo contrario. Pues vemos que el movimiento estudiantil, que se reconoce como tal, que es UNED, es un órgano vital del partido de gobierno en el momento, y que fue básicamente quien dio la espalda a las estudiantes y los estudiantes, incumpliendo en sí el rol que le correspondía. De momento importaba más como abandonar un salón de clase y irte a una marcha partidista porque UNED te invitaba, listo. Creo que de ahí se ve el sistema educativo que estamos teniendo en Nicaragua actualmente, que es un sistema, yo lo digo que es mediocre, porque no podemos estar, o no pueden estar yendo quienes continúan en clase 2 días a la semana a una universidad. Un chaval de medicina que tiene que hacer sus prácticas en un laboratorio no puede estar yendo 2 horas a clase nada más. Entonces, comparándolo a nuestra historia, yo creo que, como mencionó Eileen, es algo que estamos repitiendo totalmente, y el legado es ese, pues, de que no podemos abandonar las luchas que ellos iniciaron y que actualmente nos corresponden a nosotros y nosotras. Vamos a seguir conversando con respecto al papel que ha jugado la revolución sandinista propiamente en el movimiento estudiantil, si es que la ha jugado, y también nos interesa conversar al respecto de eso. ¿En qué lugar colocan ustedes, como jóvenes que participan del movimiento estudiantil, el legado de la revolución sandinista, o cómo lo entienden ustedes? Ok, bueno, con respecto a la revolución sandinista, en las universidades, al menos en mi universidad, que es una León, siempre se ha tratado de remarcar y mantener la memoria histórica estudiantil de la revolución sandinista. Esto pasa gracias a que obviamente el partido en turno es el gobierno sandinista. Y bueno, en las universidades se levanta y se alza la bandera sandinista, una bandera partidaria dentro de la universidad. En las universidades también, en cada sección, ponen como un banner, un panfleto de Ortega, y eso es algo que ellos están
planteando y plasmando todos los días a nosotros dentro de la universidad. En la universidad hay 5 días que son los días festivos de la universidad, que son el Día de la Autonomía, el Día del Estudiante y, bueno, el Día del Estudiante, el 10 de enero de 1812 se celebra en Unán León, pues, la fundación de la universidad, y así sucesivamente en cada una de las universidades. Pero en las universidades públicas del país se celebran también cada uno de los movimientos que ha hecho que hizo la revolución sandinista en algún momento de la historia. Celebran el repliegue, celebran la muerte de Tomás Borges y así sucesivamente. Y cuando nosotros estamos celebrando cada una de las efemérides partidarias que existen, y con eso nosotros, nos hace recordar la revolución, pero no profundizamos en qué es la revolución, y con eso solo hacen que los estudiantes pierdan el tiempo, porque no se hace una investigación, no se hace una reflexión a fondo de la revolución, solo hacen alusión a ese día. Y bueno, en cada una de las actividades de la universidad siempre está presente los himnos del partido y la bandera, siempre. Y pues es algo que nosotros hemos estado luchando por quitar ese adoctrinamiento partidario que hay dentro de la universidad, porque eso no respeta la ley 89, que ahora omitieron el artículo 5, donde las universidades son laicas, no existe ni religión ni partido dentro de las universidades. Y con esto, pues, cambiaron totalmente la libertad de cátedra dentro de la universidad. Yo quisiera partir mencionando que creo que hoy, como universitaria y universitario, el reto es más grande, es mayor, porque no podemos negar una historia que sí pasó, que sí existió y que sí hubo gente de que Daniel Ortega se haya robado esa revolución a su conveniencia y haya secuestrado también el tema de las canciones, el tema de todo lo que en ese momento se hizo. Creo que eso es como otro asunto. Por eso podría diferenciar el legado sandinista al tema del legado orteguista, porque no podemos negar de que sí hubo gente de que tenía ideales que probablemente estuvieran hoy y seguramente ya quisieran ahorcar a Ortega por todo el secuestro que él ha hecho. Entonces sí quisiera diferenciar esos dos términos y yo no puedo negar y decir que no existió ese momento donde los universitarios, a quienes también hoy tenemos mucho que aprender de ellos por la valentía, y que al igual que nosotros en abril salieron y dijeron que en aquel momento era una dictadura no diferente quizás a la que hoy tenemos, pero el legado de estas personas para mí es importante. Cuando entré a la universidad, quisiera hacer mención, entré cuando ya Daniel Ortega y Rosario Murillo tenían ya rato de estar en el poder, y pude ver desde mi universidad, de la FAN en donde yo estudiaba, cómo todo estaba súper partidizado y que no te permitían. Quien miraba, yo entré y conocían, yo soy activista ya desde hace un buen rato, y en ese momento militaba dentro de un partido que siempre estuvo haciéndole como contraparte a ellos, y ellos sabían quién era yo, y eso fue un gran obstáculo para mí dentro de la universidad. Por ejemplo, que se me negaran la beca, nunca tuve oportunidad de algún bono alimenticio, y hasta algunos profesores sentían
que estaban atacándome por no pensar o militar dentro de este partido de gobierno. Y bueno, solo quiero volver a mencionar que habría que revisar nuevamente nuestra historia y decir que en esa revolución hubieron errores, que de ahí tenemos que aprender, y por eso menciono y digo que para nosotros es doblemente, tenemos una doble, no carga, pero sino un doble compromiso para idealizar y ver y darle un giro a todo ese concepto que tenemos sobre lo que es o debería de ser autonomía universitaria. Bien, ya nos mencionaron las chavalas de que nos vendieron como una revolución bonita, cuando no fue así. Se nos inculcó como una historia conveniente a un partido político, conveniente a quienes militaban a ese partido político, porque como que la indujeron a ese camino. Las universidades públicas de Nicaragua somos como el gran reflejo de lo que sucede a nivel país. Justamente UNED dentro de las universidades funcionaba como que fuese literalmente el partido, el gobierno actual pues, de Nicaragua. Y justo en ese mismo sentido, mencionar de que las chavalas y los chavalos siempre fuimos como, no estuvimos indiferentes, sino como un poco cegados, como ya te mencioné, por las historias que nos han vendido, pues. Entonces siento de que la revolución dentro de los movimientos estudiantiles y las universidades ha tenido como una participación súper enorme, porque han intentado ser como no sé cómo decirlo en pocas palabras, pero sí es como que han intentado que todo tiene que ser de como un sesgo por el poder o algo así. Creo que más allá de la revolución, justo antes, hay que ver también la participación que tuvieron los universitarios en Nicaragua, desde las primeras huelgas que iniciaron como en el 58, si no mal recuerdo, y todo esto. Entonces es como desde el inicio de las luchas estudiantiles en Nicaragua han sido como contraparte a un gobierno, porque sí se sabe de que quien se levanta es porque no está bien con lo que está viendo a nivel macro. Gracias. Y en esta línea, para seguir también con el eje de la segunda pregunta, ustedes como personas que participan del movimiento estudiantil y que también tienen una idea clara del concepto de la autonomía universitaria, ¿ustedes se sienten o no herederos y herederas de las luchas estudiantiles del pasado, o cuál es su lectura que hacen de los movimientos estudiantiles de antes de Nicaragua? Bueno, no sabría decir si me siento o no heredera, porque también tengo como otro sombrero. Soy mujer y soy feminista también, entonces ha sido como que en aquel momento mucho de la historia nos habla y nos dice que no voy a cuidar mis palabras, por la llamada revolución o unidad, las mujeres o hombres también preferían callar, porque si voy a hablar o denunciaba o decía, era un total divisionista, y entonces en ese momento era como varias cosas, no podemos negar que varias cosas quedaron tapadas ahí, y probablemente eso es lo que hoy nos tiene nuevamente en una dictadura. Y yo no creo sentirme realmente heredera de esa revolución, porque hoy justamente ese es como mi compromiso a no quedarme callada ante cualquier situación. Justamente estaba dentro del movimiento estudiantil, renuncié hace no muy poco justamente porque
estaba viendo esto. Y con esto no quiero decir que los movimientos no estén haciendo cosas, pero es como dejamos otras luchas de fuera, como es el tema de la inclusión y el respeto, y no volver a esas mismas prácticas que probablemente no estén muy fuera de repetir lo que es UNEM, porque UNEM así funciona lamentablemente, donde vos no puedes hablar, donde no puedes decir nada. Entonces es como creamos esa mirada crítica para justamente revolucionar y cambiar todo este tema, pues porque muchas veces en nombre de la revolución nos han enseñado a callar y no denunciar. Entonces, bueno, yo desde lo personal como Amy, yo no me siento heredera de esa revolución donde tenés que callar, donde no puedes denunciar, y si te van a acusar de que estás dividiendo o de que no estás acatando órdenes desde arriba y no escuchar a quienes estamos abajo, entonces por eso yo podría decir que yo sí no me siento tan heredera de esta revolución. Bueno, con respecto a la pregunta, creo de que no hay que olvidar la lucha como de los predecesores. No es que esté en contra de lo que decís, sino que, o sea, sí estoy de acuerdo, pero creo que quiero referirme más que todo al cambio de que quieren hacer dentro de las universidades, que los chavalos de los movimientos están pensando, vamos a borrar el nombre de CUM, vamos a borrar el nombre de UNEM. Entonces, ahí es como que todos tenemos un punto crítico distinto, porque obviamente no podemos olvidar las luchas de las primeras personas que quisieron hacer un movimiento estudiantil, y que la lucha que ellas tenían ahora no es como ellos lo tenían planteado. Eso es algo diferente. Entonces creo que es algo que hay que sentarse a analizar y a pensar qué es lo que queremos hacer y qué queremos construir. Vamos a seguir el plan original, pero con una reforma. Sí queremos unos nuevos movimientos, unos movimientos que sean inclusivos, donde exista la libertad de decisión, la libertad de pensamiento, donde existe el escrutinio para los estudiantes, y que no solo sea una cúpula estudiantil de unos muchachos que son groseros, misóginos, homofóbicos, etc. Eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que se extiendan los horizontes de pensamiento dentro de la universidad, y eso es lo que nosotros queremos. Y si con el tiempo la historia cambia, los pensamientos cambian, y obviamente no va a ser igual lo que estamos viviendo ahora que lo que pasó hace algunos años. Obviamente es otra época y ya evolucionamos y tenemos otra manera distinta de pensar, pero sí queremos mantener en parte el diseño original de la libertad dentro de la universidad. En ese mismo sentido, yo creo que sí es como un legado que tenemos que mantener, pero que sí tenemos que hacer cambios. Como quien mencionó Grismel, estamos en una nueva era, por así decirlo, y no podemos permitir que lo que está pasando dentro, a nivel general en el país, con el gobierno que tenemos, pase también desde las organizaciones, pase también desde los espacios a los que acudimos y todo esto. Si bien es cierto, hay que mantener viva la memoria, pero justo el legado que nos dejaron los universitarios de la revolución anterior es que tenemos que hacer cambios y no podemos seguir llevando un legado. Vamos a seguir llevando un legado, pero no con los mismos cambios que ellos querían en ese momento, porque era otra cosa. Ahora tenemos otras cosas en las que tenemos que pensar también en la misma línea que ellos llevaban, pero con objetivos diferentes. Muchas gracias.
Y para profundizar en este tema voy a retomar lo que dijo Jobson de seguir en la misma línea con objetivos diferentes, porque me parece que eso permite profundizar más sobre el trabajo que ustedes han hecho y el trabajo que quieren seguir haciendo. Entonces, Jobson, si puedes ampliar cuál sería esa misma línea, por favor, y si las chicas quieren aportar después de Jobson. Sí, creo que pasa justamente que, como les dije anteriormente, nos vendieron una historia bonita y todo esto, pero no nos mencionaron que para que pudiera suceder una insurrección en ese momento hubo violencia, Grisme lo mencionó totalmente, hubo homofobia, hubo misoginia, y son cosas que no podemos permitir ahora. Pues. Vamos a llevar el mismo objetivo dentro de la universidad, de la autonomía universitaria y todo esto, pero tampoco vamos a permitir de que el concepto y las acciones de violencia y todo esto se mantengan, pues, porque si vamos a hacer un cambio, tiene que ser un cambio total, pues, en el sentido de que tiene que haber una diversidad dentro de una revolución, tiene que haber inclusión y todo esto. Podría mencionar que dentro de esta misma línea, pero con objetivos diferentes, partiendo de una educación de calidad, probablemente en Nicaragua tengamos mucho que estudiar y analizar qué significa o cómo podemos tener una educación donde sea inclusiva realmente y que no sigamos viendo no solo chavalas y chavalos que no han terminado sus carreras, qué pasa también con la diversidad sexual, la comunidad trans, todo un montón de cosas que probablemente, y en muchos espacios me lo han dicho, es que eso lo vemos para después. Entonces yo me pregunto para después, ¿cuándo? Entonces creo que partiendo de ahí, que esos cambios, y si no lo hacemos nosotros o nosotros, yo no veo cuál sea la otra oportunidad que me dicen para después, y creo que partiendo desde ahí de una pluralidad de pensamiento e inclusión, podría también definirlo como diferentes objetivos bajo esa misma línea. Sí, la línea que yo quiero seguir es como más educativa. Pienso que en las universidades tienen que ser una universidad donde exista la calidad de educación, donde exista mayor libertad de pensamiento. Sé que recalco mucho esto, pero es algo que en la universidad en Nicaragua no existe. Mayor accesibilidad, porque actualmente las universidades están concentradas en el Pacífico del país y no hay la misma calidad de educación en el Pacífico que en el centro y en el Caribe del país. Y actualmente nosotros estamos olvidando también la historia que hay de la costa Caribe. Tenemos como población marginada la costa Caribe y tenemos que visibilizarla porque ellos también son parte de Nicaragua. En Nicaragua no existe una calidad en educación superior como debería de ser. Nosotros tenemos, las universidades públicas presuntamente son las cinco mejores universidades, pero si eso es así, entonces la educación superior está en un desfase terrible, porque al menos yo siento que no estaba recibiendo la calidad de educación que yo me esperaba recibir cuando yo ingresé a la universidad. Y yo pienso de que si vamos a transformar Nicaragua, tenemos que dar la calidad educativa que nosotros exigimos. Tenemos que dar justamente lo que nosotros esperábamos recibir. Y creo que ese sería como un legado que como movimiento estudiantil estamos trabajando para que las próximas generaciones en 5, 10, 15 años vean el margen de diferencia en la educación superior. Muchas gracias.
Ya entrando al eje de la tercera pregunta que tenemos planteadas para el día de hoy, se las voy a repetir y luego podemos ampliarla más. Para ustedes, la autonomía universitaria como proceso juega un papel en la evolución política de Nicaragua? Juega y ha jugado también, si no también en partidos. Para mí que la autonomía universitaria sí es un juego político, es parte de un juego político, puesto a que dentro de las universidades es que se forman los futuros profesionales que van a estar sirviendo al país. Y pues si desde ahí están con estos problemas, estos desfases dentro de la universidad, ¿qué esperamos en la calidad que vamos a tener, en la calidad estructural del gobierno, del Estado? No podemos esperar algo mejor si desde la educación, que es la base de la sociedad, es totalmente vulnerable, es totalmente frágil. Entonces, si desde ahí, si esa base no es tan sólida, obviamente el país se va a notar en el desarrollo del país. Y creo firmemente de que tenemos que invertir dentro a la educación superior y a la educación también primaria y secundaria del país, porque desde ahí nosotros vemos la calidad del país, la calidad de desarrollo del país desde la educación. Y obviamente la autonomía universitaria tiene que ser respetada, porque la autonomía universitaria tiene que la autonomía universitaria es cuando las universidades tienen su propio gobierno, pueden ellas pensar en los métodos de estudio, los métodos, los pensum que van a estar siendo dentro de las universidades, que se van a impartir dentro de las universidades. Y pues cada una de las universidades goza de autonomía y tiene que ir acorde a los principios de desarrollo que quiere hacer el gobierno dentro del país, pero aún tiene que tener su libertad para impartir sus clases, sus métodos dentro de la universidad. Quisiera definir ese proceso en la evolución política de Nicaragua, que se tiene que incluir el tema de la autonomía universitaria, es desde que cambiamos el discurso o la consigna patria libre o morir a patria libre y vivir, que actualmente es como lo manejamos en un intento desde abril 2018, y justamente sí, el tema de la autonomía universitaria pasa por ese proceso de evolución política dentro de Nicaragua, donde antes era que tenía que ofrendar mi vida para poder hacer estos cambios, y justamente desde que salimos a protestar en abril 2018, si bien es cierto, ya muchos movimientos pasaron 11 años en las calles desde que Daniel Ortega asumió el poder, tanto el movimiento Las Mujeres Feministas, el movimiento campesino, que tiene una lucha desde hace años, igual el tema de la costa, que ellos han nacido prácticamente con estas luchas, fue en abril, y no solo universitarios, pero las universidades fueron como quienes dieron ese impulso o le dieron ese último estoque a esa olla de presión que estábamos viviendo en Nicaragua ya hace más de 11 años. Entonces creo que dentro de este proceso, el tema de la autonomía universitaria, una de las cosas que manejamos es que definitivamente sin autonomía universitaria no puede haber democracia en Nicaragua. En cuestión de la autonomía universitaria y el proceso de evolución política,
coincido en que sí tiene que ser parte de, porque en Nicaragua crecimos con una construcción cultural de que la política es meramente para adultos, para esto, para lo otro, pero nunca se nos menciona de que desde las universidades es donde están las posibles y las nuevas eras de desarrollo del país, y es desde ahí donde tenemos que ver cómo solucionar los problemas estructurales que tienen los movimientos estudiantiles, por así decirlo, para que a nivel macro tenga que ser, es decir, cuando esta nueva idea o las nuevas políticas que se implementen desde las universidades, cuando lleguen a ser a nivel país, van a ser totalmente diferentes, pues, porque no van a ser pensadas solamente para quienes nos dijeron de que la política va a ser meramente de tal sector o de tal cosa, sino que la autonomía universitaria tiene que ser una inversión primordial, por así decirlo, dentro de las políticas existentes ya y de las políticas que se van a crear de cara a toda la situación actual. Muchas gracias. Y el último tema que vamos a conversar por ahora, porque después vamos a conversar más, es ¿qué papel para ustedes puede jugar la memoria en el movimiento estudiantil? ¿Se lo han preguntado? ¿Lo han pensado? Bueno, la memoria histórica dentro del país y dentro de la universidad. Sí. Bueno, a nivel país es totalmente importante que nosotros mantengamos presente lo que pasó y lo que está pasando, porque en unos años no queremos repetir esto. Lo que estamos viviendo en este momento no queremos repetirlo, y por eso la historia ayuda a que de esta manera mantengamos presentes los acontecimientos del pasado. Nosotros lo que queremos es la memoria histórica ayuda de una forma no punitiva a mantener, hacer justicia de una manera no punitiva, en la cual, bueno, yo no he estudiado mucho lo de justicia transicional y memoria, pero sí sé de que estas personas, las víctimas, no quieren que olviden sus nombres. La familia de un fallecido, de un mártir, no quiere que olviden sus nombres. Y tal vez pasan los años, pero quieren ver su nombre en un monumento, su nombre en un libro, y que sepan que lo que pasó no va a repetirse, porque de esa forma la insurrección de abril sí valió la pena. Vale la pena siempre y cuando no vuelva a repetirse la otra dictadura, no vuelva a repetirse la represión hacia todos los sectores del país. Y pienso de que es necesaria siempre la memoria histórica para no olvidar de ninguna forma lo que estamos pasando en este momento. Creo que el papel que puede jugar la memoria histórica actualmente dentro de los movimientos es que luego no se ha utilizado a estricta conveniencia de algunos o algunas cuantas, y lo importante de no olvidar, pero también de que pueda ser construida entre todas y todos sin menospreciar el dolor o el sufrimiento de algunos y otros, porque al final dentro de esta insurrección de abril todos hemos tenido que llorar, a todos nos ha costado algo, muchas y muchos probablemente no fuimos presas ni presos políticos, otros no fueron expulsados, pero el exilio
El exilio creo que es algo muy fuerte, y que también quienes estamos en el exilio no seamos olvidados como pasó muchas personas que fueron olvidadas en los 80. Entonces yo sí le apuesto más a una memoria histórica más inclusiva, siempre lo voy a decir, dentro de todos los espacios, porque cada quien tiene algo que contar y que sea escrita tal cual es, para que luego pues no sea nuevamente utilizada como pasó o como está pasando en estos momentos, que solo se nos fue contada, o al menos de mi experiencia, una parte, porque mi familia nunca me habló de lo que había pasado. Tuve que aprenderlo en la escuela, y en la escuela me enseñaban solo lo que los profesores querían que yo viera. El tema de la contra nunca nadie me lo contó, había que investigarlo por otro lado. Entonces es lo importante de cómo escribirlo y darlo a conocer tal y cual fue, así sea que hayamos cometido también errores, porque nadie, o en su mayoría nadie, estaba preparado nuevamente para vivir un exilio o para salir a las calles, para trincherarse en una universidad, para tener que dejar todo. Entonces creo que desde ahí puede ser, o no puede ser, es un papel muy importante el tema de cómo retomamos y cómo escribimos nuevamente la historia. Creo que la memoria histórica hasta este momento nos está ayudando a mantener la presencialidad de los hechos que pasaron anteriormente, pero también la importancia en cómo vamos a construir nuestra memoria histórica nosotros y nosotras, porque de la historia conocemos de que hubieron muertos, pero ahora nosotros no podemos decir que fueron muertos porque en realidad son asesinatos estatales. Entonces es como vamos, como mencionó él, cómo nos vamos construyendo también nosotros esta memoria, pero que no sea solamente cifras, sino que sea también vivencias, que sea también los hechos que han marcado a un montón de familias, a un montón de gente que igual no estábamos preparados, porque al menos hablando desde lo personal, yo ni siquiera me imaginaba que de abril a esta fecha iba a pasar por tanto, iba a ser tanto y todo esto, pero es como también una parte muy importante es que nos vamos creando visiones de lo que queremos cambiar, pero también de lo que no queremos olvidar, de todo lo que ha pasado, ya sea de la revolución anterior o de la insurrección actual. Muchas gracias por sus comentarios. Realmente es muy valioso que ustedes nos cuenten lo que han vivido, pero también cómo piensan lo que han vivido. Este espacio lo pensamos también porque nos parece importante, bueno, y hay un asunto que es importante mencionar: la mayoría de personas de la iniciativa, que participan de la iniciativa, vivieron, recuerdan y participaron de cerca o de no tan cerca el proceso de la revolución sandinista. Y cómo establecemos un diálogo entre lo que viven ustedes, lo que nos ha tocado ver desde hace un año, con lo que las personas que participamos de la iniciativa también vemos y hemos vivido. Yo no había nacido durante la revolución, pero sí hay muchos recuerdos de parte de las personas de la iniciativa, y sí hay mucha memoria, y nos parece importante establecer diálogos, establecer vínculos, y algo fundamental es el diálogo intergeneracional. Hemos invitado también a personas a que comenten en esta tarde un esfuerzo de hacer un diálogo. Y entonces yo le voy a dar la palabra primero a Marielos Aguilar, que es historiadora, que ha investigado muchísimo los movimientos sociales, y después le voy a dar la palabra a Enrique Sáenz, que lo conoce también. Él es un investigador nicaragüense que también va a hacer un comentario rápido. Luego de la intervención de ellos vamos a abrir el micrófono. Buenas tardes.
En realidad, cuando me han pedido que comente alrededor de las planteamientos que estos jóvenes nos traerían, pues me quedé pensando que hace tanto fue aquello, ¿verdad? Hace tanto, en aquellas épocas yo hacía mi maestría en historia y nosotros nos tragamos la revolución sandinista de pe a pa en la maestría centroamericana de historia. Así es que fue el eje y Nicaragua fue un motivo obligado de reflexión. En realidad yo me quedo con unos datitos que recogí, que he recuperado de una publicación que se hizo en el año 88 en la Flaxo. Publicaron un libro en aquel momento que se llamó Escépticos, Narcisos, Rebeldes, 6 estudios sobre la juventud. Y uno de los temas, uno de los países representados y analizados es justamente Nicaragua. Y ese análisis lo realizó nuestro querido Edelberto Torres Rivas, mitad nicaragüense y mitad guatemalteco. Edelberto saca unos datitos ahí que a mí francamente me estremecieron. Antes de ver ustedes, jóvenes, que lo que Nicaragua y la juventud nicaragüense hizo en los años 70 conmovió el mundo. No solo conmovió Centroamérica y América Latina, conmovió al mundo entero. Europa se volcó para entender y ver cómo en este país pequeño con tales características ocurría un fenómeno tan trascendental. Y en ese análisis, y desde ese punto de vista, Edelberto en su comentario, o en su artículo más bien, señalaba con datos estadísticos muy provisionales para 1984, a 5 años del triunfo de la revolución, y con una investigación también de muestras, solamente en aquella época, de muestras que no permiten tanta generalización, un trabajo que hizo especialmente el sociólogo Carlos Vilas, señalaba que más del 70% de los caídos hasta 1984 eran jóvenes, habían sido jóvenes entre los 15 y los 24 años. 70%. Luego, en el periodo de la lucha por la defensa de la revolución sandinista, cuando apareció la contra y la invasión norteamericana, el 55% de los muertos que hubo entre 1984 y 1988 fueron jóvenes entre 15 y 24 años. Yo creo que esos números son muy representativos y nos confirma muy bien aquella tesis de Carlos Fonseca Amador que decía que los grandes protagonistas de la revolución sandinista fueron los jóvenes. Y particularmente, no solamente, pero sí muy especialmente los jóvenes universitarios. Explicaba Carlos Fonseca para entonces que los obreros, la naciente clase obrera nicaragüense, no tenía una organización sindical sólida, que los campesinos no tenían experiencias de lucha comunal y de defensa autónoma y de lucha autónoma, pero que eran los estudiantes, y especialmente los estudiantes universitarios, también los de secundaria, los que se pusieron a la cabeza de esa revolución. De suerte que uno se queda pensando, ¿habría sido posible esa revolución sin los jóvenes? Porque por segmentos de edad, los más ausentes, por supuesto, fueron las gentes mayores de 40 años. Así es que, siendo eso así, no podemos pensar que la juventud nicaragüense no estuvo presente sino a partir del 2018 para acá. O sea, es muy importante que el movimiento estudiantil universitario en Nicaragua establezca los vínculos que corresponden con su propia historia. Creo que el tema de la autonomía es un tema fundamental. No es casual que uno de los grandes ideólogos de la autonomía universitaria en Centroamérica haya sido un nicaragüense, don Carlos Túnez. Ha sido un problema evidentemente consustancial al desarrollo de la educación superior nicaragüense, pero también hubo otros jóvenes que enfrentaron su vida. La juventud porcentualmente universitaria es mucho más reducida de lo que, y sobre todo viéndolo en estas cifras, entre el año 80 y 84 la reducción de la matrícula universitaria fue sustancial. Se le reconoce además a la juventud de esa época
El hecho de que se echaron a sus espaldas la campaña de alfabetización, se echaron a sus espaldas la recolección del algodón y del café, dejaron en algunos, una buena parte, 2 años sus carreras universitarias para ir a hacer el servicio militar patriótico. Se montaron con mucho éxito una gran lucha por la expansión y la democratización de la educación. Eso hizo la juventud nicaragüense, ya no digamos sandinista, porque ahora de eso hay que cogerlo con pinzas, pero yo sí creo que ese pasado de esa juventud, de una revolución sandinista, porque una revolución es una transformación, y Nicaragua fue una antes del 79 y otra después del 79. Muy pronto, según las perspectivas de estos investigadores, hablaron de un proceso de descomposición del triunfo sandinista. Proceso que para algunos de ellos inició en el momento mismo en que comenzaba en los años 85-86, cuando no quedaba más que firmar la paz. Y por supuesto, esa descomposición se cerró o llegó a su punto más álgido en el momento en el que se pierden las elecciones por parte del Frente Sandinista en el año de 1990. Pero yo sí quería traer a colación este detalle, porque viéndolos a ustedes, ahora yo me pongo a pensar, estos muchachos nacieron al compás de la descomposición de la revolución sandinista. Y su expresión y su, digamos, vinculación con aquel momento tan heroico se explica quizá por este factor que a mí me parece que no podemos olvidar. La juventud nicaragüense ha sido heroica, ha sido ejemplar en la historia latinoamericana, y yo creo que el hecho de que haya hoy día una dictadura, ¿verdad? Un minigrupo familiar ejerciendo el poder en la forma que lo está haciendo, no desmerita de ninguna manera la historia del pueblo nicaragüense. Eso hay que rescatarlo. La historia de las luchas sociales no comenzaron ni ayer, ni antier, ni siquiera en el año 59, cuando murió Somoza número 1, ¿verdad? Ya en los años 30, los intelectuales nicaragüenses andaban en el exilio. Eso ha sido una cosa consustancial a la historia nicaragüense. Entonces yo quería hacer ese pequeño comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por haber organizado este evento. Yo comentaba con algunos nicaragüenses en Nicaragua de esta jornada de una semana, lo contaba recientemente, ¿verdad? Y ellos me expresaban una reacción con envidia, pero envidia de la buena, ¿verdad? Cómo nosotros podíamos, con el apoyo de los costarricenses, estar debatiendo, estar intercambiando en libertad, con plena independencia y autonomía, sobre el presente y el futuro de nuestro país. Muchas gracias a los costarricenses realmente de la iniciativa y quienes han estado en la concepción y en la organización de este evento. Lo segundo, voy a decir varias cosas que probablemente sean chocantes o políticamente incorrectas, pero es la licencia que tenemos los comentaristas. Lo primero es que, escuchando realmente con ternura lo que decían los muchachos, me parece que uno de los desafíos que tenemos en Nicaragua es escribir el papel de la juventud en la historia de Nicaragua, o el papel de las juventudes en la historia de Nicaragua. Porque a propósito de lo que usted decía, yo recordaba que en 1933 llegó un vasco a Nicaragua de un nombre imposible de pronunciar, Ramón de Lausteguigoitia, y le hizo una entrevista a Sandino, la última, y publicó un libro que creo que se llama Con Sandino en Nicaragua. Y entonces fue en 1933, unos meses antes que mataran a Sandino, y él en la última página de su libro va con
descorazonado, ¿verdad? Con una gran sensación de incertidumbre sobre lo que va a pasar en Nicaragua, pero él dice, pero hay esperanzas. Hay esperanzas en la juventud nicaragüense, en esa juventud que yo vi en León, los universitarios de León, 1933, manifestándose y apostando a un futuro distinto para Nicaragua. Bueno, esa generación fue la que tuvo que sufrir toda la dinastía somocista, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de memoria, es fundamental rescatar todas las esperanzas, todas las ilusiones, todos los sueños, todas las luchas, porque esas alimentan y enseñan. Lo segundo es que yo, como estudiante universitario de la década del 70, tengo que decir que fui un privilegiado. Yo me siento orgullosísimo de la universidad en la que yo estudié, en la UNAM León, de la época en que yo estudié, porque fui beneficiario de la generación de la autonomía. ¿Quién era el rector de la UNAM en mi época? Carlos Tunerman. ¿Quién era el secretario general? Alejandro Serrano. ¿Quién era mi profesor de Derecho Laboral? Luis Felipe Pérez, que tenía una tremenda cicatriz de la masacre del 59. Eso fueron lo que formaba la estructura de la universidad. Y es chocante decir que la autonomía universitaria se ejerció plenamente y que Somoza la respetó. Es decir, una dictadura y que respetó la autonomía. Es chocante, ¿verdad? Entonces nosotros salíamos en la manifestación, venía la guardia y nos metíamos a la universidad y allí estábamos protegidos, fuera de la libertad de cátedra, del debate, etc. ¿A qué conclusión me lleva esta primer testimonio? A que la autonomía es fundamental. Y el primer desafío que tenemos, pero primordialmente que tiene la juventud universitaria, es rescatar la autonomía universitaria. A pesar de que es cierto, porque la historia lo muestra, que pudo convivir una dictadura con autonomía. Eso cualquiera que sea contemporáneo mío puede confirmar esto que estoy mencionando. Lo siguiente, y tengo que decir que yo tuve un compromiso con la revolución, pues me está hablando un renegado. Después de ser estudiante, fui profesor en la década de los 80 en la UNAM y no pude soportar el ambiente. Es decir, la revolución que habíamos construido, la universidad donde me había formado y de la que me siento orgulloso, no es la universidad de la que fui docente y tuve que renunciar. No renunciar a la revolución, sino que el ambiente en la universidad era irrespirable. Y fui a cumplir un papel con la revolución, pero fuera de la universidad. Con esto lo que quiero decir es que el proceso de desmantelamiento de la autonomía y de la universidad como vía para alimentar la libertad de un país empezó desde la década de los 80. Lo que hizo Ortega fue aplastarla, porque algunos espacios quedaban en la década de los 80, pero con Ortega no quedó ninguno. Para finalizar mis comentarios, cada generación tiene sus propios desafíos. En el caso de mi generación, y lo repito, la única culpabilidad que siento es haber apostado por un sueño, haber apostado por tomar el cielo por asalto, pero el cielo ya no estaba ahí.
pero desde la autonomía universitaria cambiar un país, y apostamos a hacerlo. Y fuimos consecuentes hasta la vida para cambiar ese país. Desde la autonomía, porque cuando uno revisa quiénes son o quiénes fueron los comandantes guerrilleros, probablemente el 70, el 80% salieron de la universidad. Que, digo con ternura, en el caso de ustedes, ¿verdad?, porque pueden ser mis hijos, que tienen un desafío multiplicado al que tuvo mi generación. Tienen el desafío de trabajar por la autonomía universitaria. Tienen el desafío de contribuir a derrotar a una dictadura y construir un nuevo país. Y tienen el desafío de esta historia, con todos sus lastres positivos, negativos, porque no todo es negativo, ¿verdad? Tienen que rescatar esa historia para poder transformarla. Y en ese sentido, mi último, y ya ahora sí, es que estos diálogos intergeneracionales son indispensables, porque nosotros nos refrescamos, nos ayuda muchísimo a la gente de nuestra edad escucharlos, y creo que ustedes nos escuchen, algo puede ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marielos y Enrique, por su participación. En esta idea de diálogo nos parece muy importante escuchar más voces. Ya hay varias manos levantadas, lo cual es muy importante. Así que voy a pasar el micrófono. Ustedes también pueden retomar la palabra. Y empiezo por allá. Con Emilia. Yo quisiera hacer una pregunta dura. Oyéndonos a ustedes y oyendo también la discusión interna en el país, no sé cuántos nicaragüenses que estamos aquí viven en Nicaragua en este momento, pero yo soy nicaragüense, vivo en Nicaragua y soy un intelectual nicaragüense. Y ahorita en este momento, oyendo la primera intervención de este congreso, sobre quienes participan en un libro, quienes no participan en un libro, cuáles son las razones por participar o no participar, etc. Yo lo que pensaba es qué es lo que estamos pensando en Nicaragua en este momento, cómo lo estamos pensando, quién lo está escribiendo, etc. Y yo siento que en este momento en Nicaragua se le está metiendo mano a todo, inclusive a Sandino. Ya no digamos a la revolución sandinista. Y la discusión, parte de la discusión es si realmente el sandinismo se acabó, si el sandinismo ya llegó a su fin o no ha llegado a su fin, y si hay cosas de la revolución que todavía se pueden rescatar, o si la revolución estaba ya podrida desde dentro, desde muy tempranito. Entonces la pregunta es para ustedes, porque lo que yo oigo es una especie de no. Hay un rechazo ahí. Ustedes siento que tenían el Frente Sandinista como un techo para el crecimiento. Lo siento, decepcionados. Entonces quisiera saber si lo que estoy percibiendo es cierto o no. Mi pregunta va relacionada con lo que dijo Enrique Sáenz. Él dijo que la autonomía convivió con la dictadura durante Somoza y es de carácter prácticamente o táctico o estratégico. ¿Ustedes creen que puede haber autonomía durante la dictadura de Daniel Ortega, o no es posible que conviva autonomía con dictadura? Y si no es así, ¿cómo plantean ustedes su lucha? Es decir, autonomía durante la dictadura o autonomía después de la dictadura. Y en ese caso, ¿cuál es el aporte del movimiento estudiantil a derrotar la dictadura? El segundo es, estudiantes universitarios, prácticamente son el 4% de la población. 2.5 si metes hasta las personas menos de 16 años, pero para hablar
de 18, perdón, personas mayores son el 4% de la población. Entonces, ¿cómo hace el movimiento estudiantil o de jóvenes para prácticamente cumplir la expectativa de una nación que ve en los jóvenes la esperanza? Y precisamente fue lo que motivó a que se levantara la crisis. Pero los nicaragüenses no todos son estudiantes, si la mayoría son estudiantes, entonces la demanda estudiantil es una demanda gremial. Y si solo se enfocan en eso, ¿no creen ustedes que podrían dejar de un lado el problema de la alta expectativa que hay de la población sobre el movimiento estudiantil para derrocar la dictadura? En la relación de la primera pregunta. Y la última tiene que ver con la cuestión de juventudes, pues, porque también hay que reconocer algo. Quizás uno de los principales actores de esta rebelión fueron jóvenes, pero jóvenes que no eran estudiantes, jóvenes vulnerables, en alto riesgo social, jóvenes que ya sabemos pues las condiciones de ellos. ¿Qué le dice el movimiento estudiantil a esos jóvenes que no tuvieron ni la oportunidad de ir a la secundaria ni a la primaria, pues, y que muchos de ellos están envueltos en una dinámica de violencia propia de su situación precaria? Nada más. Gracias, hola a todas y a todos. Primeramente, felicitar a la iniciativa universitaria de la UCR por ponerle cara a este conversatorio de cuerpos jóvenes que han vivido propiamente insurrección y la represión, porque no es lo mismo hablar de autonomía universitaria sino la gente que la vive viviendo, de que ha sido expulsada, que ha sido perseguida, y no desde el privilegio de verla desde otro lado, porque todo depende de qué tal con que se mira. Y esta discusión de autonomía universitaria en Nicaragua se ha vuelto más rica ahora más que nunca, desde el año pasado para acá, a pesar que existan voces que digan que la autonomía universitaria es una lucha bastarda. Creo que hay una gran conclusión acá en el auditorio de que sin autonomía no hay democracia y que no podemos repensar un país si evidentemente no somos capaces de al menos reflexionar qué va a pasar con la autonomía. Si ahora, si después, es otra discusión, pero es un tema que se tiene que abrir porque evidentemente tampoco podemos desasociar el insurrección popular de abril 2018 con las luchas pasadas de la juventud nicaragüense, del pueblo nicaragüense. A mí me da mucha cólera cuando desde lo academicista en Nicaragua se dice como que no es posible comparar esta insurrección popular con la revolución sandinista. Si no entendemos que mucha de esa gente que hizo revolución o que estuvo en esa autonomía universitaria son ahora los funcionarios públicos y los que están reprimiendo. O sea, tampoco podemos olvidar de qué historia viene la juventud y todos estos cuerpos que se han sumado a esta insurrección, cuerpos pobres, cuerpos campesinos, cuerpos diversos, cuerpos de mujeres. No podemos desasociarlo porque venimos marcados con esa historia de la revolución. Es decir, el hecho de hacer barricadas en las calles no las aprendimos de YouTube, no las aprendimos de un tutorial en YouTube, lo aprendimos de historia contada de nuestros padres y nuestros tíos. Para bien o para mal, no hay joven en Nicaragua que la revolución atraviese su cuerpo para bien o para mal, porque tiene que ser un metarrelato y otros que crecieron con la otra versión, pero todo hogar en Nicaragua tiene un cuadro de un joven que murió en la revolución, pero es un tema del que no se habla. Entonces venimos conectados de esa historia de permanente revolución. Para finalizar un poco más la reflexión, un poco más que pregunta, es dejar claro que el tema de autonomía universitaria no es nuevo, es una discusión que viene de los años 30 y ha seguido evolucionando y va a seguirse evolucionando porque no podemos construir un nuevo Estado o convivir en un país que no cuestiona, reflexiona, repiensa su autonomía universitaria con sus diferentes particularidades. O sea, la particularidad de esta insurrección popular no es la misma, si bien es cierto, hace 30, 40 años. Pero cómo tomamos esas lecciones, cómo tomamos, por ejemplo, esas mismas luchas, porque o sea, dentro de 30 años, esperemos que no, que pueda existir otra crisis en Nicaragua, van a seguir otros que van a seguir hablando de autonomía universitaria y eso va a seguir siendo permanente. Y sí quiero recalcar lo que decía él en ese momento, que si bien se lo tomemos las mismas luchas,
pero tenemos otra manera de hacer esas luchas, ya no con la violencia que nos enseñaron, porque casi un pan de cada día en la sociedad nicaragüense, la violencia para desacreditar al otro, la violencia por matar, por pensar diferente, el excluirte, y yo lo critico mucho dentro del movimiento azul y blanco, ¿verdad? Que en nombre de la democracia y la libertad estamos ejerciendo las peores prácticas que le cuestionamos al oficialismo, que es esa homofobia, esa misoginia, incluyendo a las mujeres de los espacios, pero muy públicamente salimos diciendo somos azul y blanco. O sea, yo creo que la lucha va a continuar, pero con la particularidad de que él imponía los puntos sobre las IES. Buenas noches. Mi pregunta es de una compañera centroamericana universitaria. Desde el privilegio de que estoy en una universidad y aquí lo reconozco, es de que yo no he sido expulsada ni perseguida como ustedes sí lo han sido. Y va dirigida de cómo podemos aportar para reactivar una lucha con la incidencia centroamericana. Desde ustedes, ¿cuáles son las prácticas que se deben de incentivar y fortalecer para restablecer la autonomía universitaria en Nicaragua? Sí, buenas tardes, mi nombre es Denis Cáceres, también soy solicitante de refugio aquí en Costa Rica. Bueno, yo quiero hacer un comentario y hacerles una pregunta muy concreta. El comentario tiene que ver con, bueno, hay muchas cosas que reconozco del movimiento estudiantil que ha liderado esta rebelión, y quiero referirme a eso. Uno es el tema del culto al heroísmo que hay en Nicaragua, que a mí no me deja impresionar, y siempre traigo esta anécdota a colación, que es la marcha del 30 de mayo, de cómo cuando empezaron a disparar los francotiradores desde la catedral, cómo los chavalos se iban encima de la pala, y fue como una de las imágenes más románticas y también aterradoras de la lucha, porque es como estos muchachos que aparentemente no estaban conectados con toda esa con esa idea revolucionaria de heroísmo, de autoinmolación, sí reaccionaron de esa forma, pero cuando pasó todo, tenemos este momento como el clímax, han surgido voces que no son la mayoría, pero sí son muchas voces que quieren cortar con eso, ya no quieren seguir con ese mandato de autoinmolación, de autosacrificio, de estar todo el tiempo al pie de la cruz. A mí me parece muy positivo, porque digamos, eso ya marca una diferencia de lo que ha sido nuestra historia. Y lo otro que a mí me parece súper importante es que antes de la rebelión de abril solo existía UNEM y la CUM, y ahora hay un montón de expresiones estudiantiles y expresiones juveniles también, ¿verdad? Pero son como dos agendas distintas. Digamos, esos son los dos comentarios. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes: ¿ustedes creen que es posible alcanzar la unidad del movimiento estudiantil? ¿Cómo creen que se podría lograr eso? Porque sabemos que sin esa unidad va a ser bien difícil poder trabajar ese tema de la autonomía. No sé si ahora o cuando se vaya Ortega, pero tengo esa pregunta concreta. Bueno, la verdad es que a mí me emociona mucho este tipo de espacios, porque me hace reflexionar sobre mi propia vivencia, la vivencia de mis padres, y un poco lo que ha sido el anhelo de construir una Nicaragua distinta, ¿no? Entonces, cuando se habla del doctor Tunerman, el doctor Tunerman tenía 29 años cuando era rector de la universidad. Era un joven, era un joven. O sea, cuando le dispararon en el 59 a la doctora Vilma Núñez y a Sergio Ramírez, eran jóvenes. Cuando yo me metí a la vida política tenía 24 años, han pasado 2. Entonces, para mí el tema de la juventud tiene que verse con mucho cuidado, porque primero es una etapa en la vida, ¿verdad?
y esa etapa se agota en un periodo muy establecido, pues hasta los 35 años según Naciones Unidas y según nuestra Constitución hasta los 30 en Nicaragua. Entonces, ¿cómo definir el rol de la juventud y cómo se va trasladando ese sueño por transformar una nación y cómo se anhela construir un país distinto? Creo que es al final el hito más importante y el déficit y el desafío que tenemos los nicaragüenses, porque igual, o sea, Zelaya, cuando fue presidente de Nicaragua, ¿cuántos años tenía, Enrique? Cuando fue alcalde de Managua, 30 años. Tenía 30 años. Entonces, estamos hablando de que todos hemos sido actores de procesos en la historia de nuestro país siendo jóvenes. Entonces, el tema es cómo trascendemos para que no hagamos un tema, el cambio político y la transformación solamente cuando no tenemos ni cargas ni responsabilidades, porque ser soñador y iluso y querernos comer el mundo cuando no tenemos esa carga es mucho más fácil y es más adecuado a la edad, ¿verdad? El tema es cómo después también seguimos siendo consecuentes, porque no hay muchos Carlos Tunnerman. O sea, él siguió siendo un referente hasta el día de hoy. Y esa coherencia en el legado de una persona que luchó desde su juventud por la transformación de un país y va a morir luchando por esa transformación es lo que nos debería de servir a nosotros como sociedad, como referente. Que la lucha no se agota solamente en una temporalidad, sino que debe estar vinculada a una coherencia de vida y a la necesidad real de la construcción de una nación para todos y todas. Entonces, que yo creo que ahí está el déficit, porque al final todos estos chavalos que fueron presidentes de UNED, Yasser fue presidente de UNED cuando yo estaba en la universidad, y ya era mafioso, yo ya me había peleado con él y éramos enemigos, ya en ese momento. Entonces el tema es cómo nos construimos como sociedad y cuáles son los valores que se construyen, y ahí también está el rol, más que la educación, también en la familia. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que decía Helen, en mi casa nunca me dijeron nada, tenía que andar investigando. Entonces, cómo esas historias ocultas, ¿verdad? También esa sociedad que tiene tanto dolor y que nos traspasa a todos y que nos pone las cosas sobre la mesa y que tiene que ver con mucho con la memoria, ¿verdad? Es también la tarea pendiente. Y la otra cosa que a mí me llama mucho también la atención es que somos muy duros en la reflexión frente a la revolución y a los jóvenes que lucharon ahí. Pero la Dora María tenía 22 años cuando negoció con Somoza la libertad de los presos políticos, y una chavala. Entonces le ponemos unos raseros muy altos porque estamos desde aquí mirando para atrás, pero también tenemos que acordarnos que tenían sueños igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, que tratemos de ponerle rostro, ponerle historia y colocar las cosas en su dimensión, porque también, o sea, mi padre luchó por construir un país distinto, un sueño, y seguramente los padres de ustedes, porque la otra cosa es que nosotros hacemos una melcocha en términos del análisis de la revolución. Todo el pueblo nicaragüense luchó contra la dictadura somocista. Entonces, ¿qué es lo que pasó después del 79? Esa es otra cosa. Pero la revolución nos la arrebataron de las manos al pueblo de Nicaragua. Entonces, por eso es lo que ella dice, o sea, todo el mundo estaba abocado viendo lo que pasaba porque eran los jóvenes estudiantes de la secundaria, la Federación Estudiantil Revolucionaria, eran chavalos de secundaria que estaban organizados. Entonces, toda esa gesta del pueblo nicaragüense no podemos dejar que nos la roben. Y ahí hay todo un legado de valor y de sueño que nos tiene que llenar de fuerza. Pues, y me parece que tenemos que ponderar un poco, pues no podemos hacer tabla rasa, porque todos ellos, o sea, cada uno en su dimensión, hizo una contribución, tuvo un sueño, y como todos, pues somos seres humanos, también nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantenemos la coherencia y cómo conquistamos y cómo logramos terminar? O sea, yo creo que la aspiración nuestra, o por lo menos la mía, es terminar un poco con ese legado de Carlos Tunnerman, esa coherencia, que es la que muchas veces nos hace falta.
Gracias. Vamos a pasar ahora a las respuestas. No sé cuánto tiempo tenemos más. Sí, yo quisiera iniciar porque justamente Dixia, y aquí lo tengo escrito, cuando ella preguntó sobre qué es lo que podemos rescatar, entonces yo había escrito también los ideales y los sueños y la coherencia, que en su momento esa juventud, como vos lo mencionabas, creía y apostaba, y que ahora pues, somos otra juventud, otra generación, tenemos otros ideales, otros sueños que probablemente dentro de 20, 30 años nuestra generación va a tener otros ideales y otros sueños. Entonces yo sí apuesto por eso. Marta Cabrera menciona y nos enseña y nos dice que somos una sociedad de múltiples duelos. Entonces el tema de la sanación para mí es súper importante también, cómo sanamos y cómo empezamos a darle a estos liderazgos humanismo, humanidad, que son humanos también, y que en cualquier momento también nosotros vamos a cometer algún error y eso, pues, pero no dejamos de ser liderazgos que somos humanos y que estamos aprendiendo. Con respecto a lo que preguntaban sobre si una dictadura puede ir acompañada o no el tema que tiene que ver con la autonomía, creo que en este momento no, porque si hubiese podido ser acompañada así, estuviera en la universidad, estuviera estudiando probablemente, pero fuimos varios desplazados forzadamente antes de exiliarnos, fuimos desplazados dentro de Nicaragua, también en el caso mío y creo que en el de varios así fue. Y bueno, comparar a Daniel Ortega con Somoza, a mí me queda claro que no son la misma cosa, que una de nuestras consignas dice que era la misma cosa, pero evidentemente no, y el vivo ejemplo es ese, pues que Somoza al menos sí respetó el tema de la autonomía. Que si es una demanda ahorita o no, desde como él, para mí sí lo es ahorita, porque si yo no lo hablo, yo no lo menciono, nadie lo va a hacer por mí, porque es claro de que lo que no se menciona no existe. Entonces yo varias veces me he preguntado, bueno, probablemente a nadie le interese si a mí me expulsaron o no. Entonces, si yo no lo hablo, yo no lo denuncio, ¿quién lo va a hacer? Porque hay un movimiento azul y blanco, hay una alianza, hay una unidad, hay una articulación, pero cada uno tiene su agenda. Entonces, corresponde a nosotros hablar del tema de la agenda universitaria, porque yo no veo quién más lo pueda hacer, sino somos nosotras y nosotros mismos. Y el aporte que nosotros podríamos hacer, vos mencionabas, y yo estoy clara al momento porque lo viví también en el barrio y en mi ciudad Matagalpa, no todos los que fueron universitarios, no todos los que fueron estaban estudiando en ese momento, pero el legado que podemos, o yo podría decir, me apuesto por ese, es que al menos estas chavalas y chavalos cuando quieran ingresar a una universidad tengan la oportunidad y que podamos tener justamente lo que Isma mencionaba, una educación de calidad, y que empiece desde ahora, pues desde la empatía con ellos, porque yo me sentía muy bien. ¿Quién iba a pensar que quien iba a cubrir la espalda en ese momento o a cuerpar era el chavalo, pues que no ha ido a clase, que tal vez está en riesgo? Entonces yo creo que desde ahí podríamos apostar desde la coherencia también y enseñarles a ellos cómo podemos realizar esa empatía entre nosotras y nosotros de quién sí era universitario o quién no. Y ¿cómo podríamos aportar, Verónica, lo que mencionábamos? Yo creo, y yo me he sentido también desde mi experiencia, el acuerpamiento que han tenido las universidades acá también con nosotros ha sido muy importante, los espacios que nos han podido brindar, donde hemos podido ir y denunciar también, que para mí la única herramienta que puedo tener ahorita, porque no puedo regresar a Nicaragua, es seguir denunciando y decirle y comentarle a la gente que en Nicaragua nada está normal, porque también es algo que se está vendiendo, y que podamos hacer esa contraparte nosotros desde la denuncia. Para mí es la única herramienta con la que puedo contar, y si es posible alcanzar la unidad dentro del movimiento estudiantil, yo creo que eso es
un tema que hemos hablado, el tema de la unidad, que ya en varios espacios decíamos en nombre de la unidad a veces hay que callar muchas cosas, pero creo que si empezamos a humanizar el tema de los liderazgos, y desde la experiencia lo he podido vivir, a mí me pasó, conocí hace muy poco a uno de los muchachos que está dentro de la alianza, y yo desde que lo miraba en la televisión yo decía, ay no, es que ese no tiene nada que ver, no está puesto en mis zapatos, pero cuando ya lo conocí aquí empezamos a dialogar y hablamos, ahora el chaval me cae súper bien, hablamos y discutimos en algunas cosas, pero eso, cómo nos encontramos también, no solo desde el diálogo intergeneracional que necesitamos urgente, pero cómo empezamos a dialogar entre nosotras y nosotros mismos. Y era algo que yo decía cuando me di cuenta de que ya Daniel Ortega no quería dialogar. Ok, entonces es oportunidad y es el momento de que empecemos a dialogar entonces entre nosotras y nosotras mismas. Y yo creo que a lo mejor unidad no vamos a alcanzar, pero sí vamos a poder converger en esa misma agenda que tenemos en común. Y bueno, yo solo eso tenía que agregar, no sé si se me escapó alguna pregunta, pero gracias. Bien, yo creo que fueron como, vamos a coincidir en respuestas los tres, con lo que acaba de mencionar ella, pero sí hay algo que quiero mencionar, que por ejemplo, cuando nos preguntaron que si es posible alcanzar la unidad estudiantil en Nicaragua, viéndolo desde el punto de vista que ya no solo es un N y el PUL, sino que hay un montón de expresiones que no necesariamente están en las plataformas y que repensando en un país, ¿qué va a pasar con la autonomía? No solamente la autonomía universitaria, sino la autonomía de las expresiones estudiantiles también. Entonces es como podemos pasar esta unidad en coincidir en la autonomía universitaria, pero ¿a qué estamos llamando unidad en este momento? Entonces es cuestión de irnos repensando desde lo individual, desde los conceptos que nos hemos construido, hasta lo que vamos a querer construir nuevamente, porque siento que el término reconstruir es volver a hacer lo mismo, bajo una misma base. Creo que lo que tenemos que pensar ahorita es cómo construimos las nuevas cosas en el país. Bueno, yo quería comentar un poco lo que decía ella, de que teníamos al sandinismo techado. Eso pues me marcó un poco porque la verdad es que desde que estoy en primaria yo he recibido todo ese adoctrinamiento, porque desde que yo entré a la primaria yo ya estaba escuchando de Sandino, la revolución y todo esto. Entonces todo esto se cae en nuestro subconsciente y es muy difícil depurarnos de un momento a otro de todo esto. Y pues tal vez por eso es que lo tenemos muy marcado, porque nosotros recibimos la historia desde que está este gobierno. Son 16 años más o menos. O sea, sí, ellos están desde el 2007, ahorita 12 años, pero gobernando desde abajo, reciente con las matemáticas, pero sí, o sea, son 12 años. Y es algo que a nosotros nos ha calado totalmente en la historia, y es esa historia la que nos estaban dando. Y es por eso que es muy difícil sacarlo del imaginario de nosotros. Pero sí, nadar contra corriente es difícil, pero sabemos de que pronto vamos a tener una mejor calidad de educación, porque eso es lo que estamos buscando. Bueno, con lo de autonomía dentro de una dictadura, obviamente en esta dictadura no la vamos a tener, porque no hay autonomía en las universidades. Y pues obviamente no se respetaron la UCA, la UNI, la UPOLI, obviamente fueron atacadas. Que si es una lucha gremial, creo que no. O sea, sí, nosotros luchamos por la autonomía universitaria, pero voy a hablar al menos
un ejemplo de mi movimiento. Yo vengo del movimiento estudiantil 19 de abril de Ronald León, y a nosotros nos tocó dirigir la ciudad, a nosotros nos tocó recibir todas las demandas de toda la población. Ya no solo, al menos a nosotros no nos tocó solo la universidad, nos tocó ver por las personas que estaban en los tranques, nos tocó a levantar los tranques, nos tocó ver con los periodistas, los medios de comunicación. Entonces, no creo que solo sea una lucha gremial, porque es cierto, nosotros fuimos la cabeza y la cara de esto, y lo único que a veces yo creo es que nosotros pusimos el cuerpo y nos pusimos un blanco en la frente, pero sí, esta lucha no solo es por nosotros como estudiantes, porque es una lucha que trasciende a las próximas generaciones. Nosotros nos levantamos desde Indio Maíz, desde Linz, o sea, no es que solo nos importamos nosotros mismos, sino que nos importaron nuestros padres, nuestros abuelos. O sea, no es y nunca va a ser una lucha solo estudiantil, porque es cierto que estábamos bastante herméticos, pero esto nos abrió los ojos y obviamente la lucha trascendió a más de lo que esperábamos. Sí, nos preocupamos por las juventudes. De hecho, siempre estamos buscando cómo hacer una agenda no solo estudiantil, sino de todos esos chavales que son de barrio, de los chavales que no tuvieron oportunidad, y pensar en una formación para ellos, para que ellos también puedan acceder a una mejor formación, a una mejor educación. Y creo de que nosotros siempre estamos pensando en un mayor desarrollo, no solo, si queremos un desarrollo en la nación, no solo podemos pensar desde un gremio, desde cúpula, no podemos crear élite, nosotros tenemos que expandirnos y pensar en toda la población. ¿Cómo podemos crear una lucha universitaria? Bueno, así lo pude apuntar, en Centroamérica. Creo que también nos tienen que importar no solo las luchas de Nicaragua, porque Honduras también se la está viendo mal, y Guatemala, o sea, toda Centroamérica está sufriendo porque no existe autonomía. Y creo que es un diálogo que tiene que trascender fronteras. Tenemos que hablar y tenemos que pensar en un desarrollo regional. A veces solo pensamos en nuestros países como que son casos aislados, en lugar de pensar que somos un mismo istmo, una misma región. Y en eso tenemos que aprender a hacer mejores lazos y mejores relaciones entre la región, porque no somos una isla, somos un istmo, somos una misma región, somos una misma península tropical, una misma península subcontinental, por ahí. Bueno, entonces no podemos vernos como algo aislado. Y sí, tristemente existe en el imaginario colectivo esto de poner el cuerpo, y es lo que ya no queremos. Nosotros no queremos más mártires, no queremos sumar números, porque no son un número, son personas que están muriendo. Y la verdad es que eso simplemente nos hace perder más, y no queremos seguir perdiendo, porque aquí lo que estamos tratando, es perder lo menos posible. Tenemos que luchar porque esto no se repita, que no exista que disminuir la violencia. Por eso es que nosotros luchamos por una insurrección, pues esta insurrección es una lucha no violenta, que obviamente no se ha logrado totalmente a plenitud, pero sí es lo que estamos tratando de evitar: más mártires y más sangre. Está hablando también de una unidad del movimiento estudiantil. Evidentemente, creo
mantener las agendas propias y una agenda común, para que de esta forma nosotros podamos desarrollar las agendas que traemos, los proyectos que traemos. Y obviamente tenemos que hacer otra agenda que sea una agenda de juventudes, en la cual nos vayamos a incluir todos. Y bueno, obviamente sí, esperamos tener un legado, tener coherencia, ser consecuentes con lo que nosotros estamos haciendo ahorita y luchar porque eso se mantenga siempre y que no olvidar las luchas. Y obviamente nosotros estamos luchando porque se humanice, se personifique los liderazgos, porque a veces nosotros no siempre estamos bien. Nos toca ir a reuniones a veces con depresión, o sea, siempre voy a hablar y cada vez que voy a un espacio creo que la salud mental es importante. No hemos curado las generaciones que vivieron los 70, los 80 y 90, no curaron y tienen que sanar. Nosotros tenemos que sanar porque estamos sufriendo depresión colectiva y no se dice, no se menciona, pero sí Nicaragua tiene ese problema. Tenemos dolores ocultos, dolores que nos marcan y no los estamos contando. Y desde ahí es que se va viendo este ambiente hostil. Desde nuestras casas estamos sufriendo esto. Y la única forma en la que nosotros podamos avanzar es que vayamos invirtiendo en salud mental. Y obviamente esperamos que sea la salud, que se mejore la salud en Nicaragua, pero también la salud mental, porque no solo es la salud física, sino que la salud mental también deteriora nuestro cuerpo. Muchas gracias, Jobson, Eli, Grisman, por participar, por contarnos lo que ustedes piensan, pero también lo que ustedes sienten. Eso es muy importante. Gracias al Instituto de Investigaciones Sociales también por darnos el espacio. Realmente creo que para el Instituto y para nosotros como iniciativa es muy importante seguir construyendo y creando espacios junto a ustedes, porque realmente ese es el principio universitario en el que creemos, y si ustedes no pueden estar en sus universidades, pues aquí está esta universidad. Finalmente les anuncio que continúa la conferencia llamada Recompensas, Recontras, Revueltos y Rearmados, Posguerra y Conflictos por la Tierra en Nicaragua, 1990-2008. Las actividades de este encuentro siguen toda la semana, así que esperamos seguirnos viendo. Gracias. Toda la semana.